Sean bendecidos mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que el Señor de gloria sea manifestando en sus vidas, en sus ministerios, en sus llamados. Que sea el Señor obrando poderosamente en ustedes y en sus familias, en sus hijos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias, Señor, y te colocamos, Señor, este tema que estamos viendo de los antiespíritus, de los 7 antiespíritus, Señor, de los que reposaron en ti, Señor Jesús, cuando vino el Espíritu Santo a tu vida, Señor, y que ahora, Señor, porque tú estás en nuestras vidas, Señor, nosotros tenemos estos 7 espíritus. Es solamente, Señor, que nos ayudes, Señor, a que se manifiesten en nuestras vidas, Señor, en el entendimiento de estos 7 espíritus en nuestras vidas, Rey Santo, Señor, y que podamos comprender, Señor, cómo el enemigo, Señor, por el tiempo que estuvimos, Señor, en el mundo, Señor, en las tinieblas, Señor, operó en nuestras vidas, Señor, y pueden estar también esos 7 espíritus inmundos, los antiespíritus en nuestras vidas, Rey. Te pedimos, Señor, que seas operando y dándonos el entendimiento y la comprensión, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Amén y amén. Sí, mis hermanos, en la palabra de Dios nos dice en Isaías 11, versículo 1, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé, y le hará entender diligentemente en el temor de Yahvé. Aquí nos dice el Señor que le hará entender diligentemente le hará entender las cosas, y más aún dice en el temor de Yahvé. Entonces esto es muy precioso, mis hermanos, porque si nosotros lo podemos ver en otra versión, dice el Espíritu le permitirá conocer a Yahvé, así le llenará de un respeto profundo por el Señor Yahvé, y se deleitará mostrando el respeto al Señor Yahvé. Esto es muy precioso, porque estos 7 espíritus es para que nosotros podamos tener esa sabiduría, podamos tener ese entendimiento, y que el Espíritu Santo nos guíe, ¿sí? Nos guíe y nos fortalezca para estar firmes ante ese día malo, como nos dice Efesios 6, 10, nos dice a nosotros que nosotros nos debemos de fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, aquí hay algo bien importante, que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, pero sí hay una persona que nos está haciendo la vida a cuadritos, como lo dicen los muchachos, ¿sí? Si nos están haciendo la vida a cuadritos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, preguntémosle al Señor: Señor, esta persona nos la has dejado para formarnos, para que produzcamos paciencia, para que produzcamos dominio propio, para que produzcamos del fruto del Espíritu Santo, ¿o es el enemigo que me quiere robar la paz y el gozo?
Entonces, como la lucha no es contra sangre y carne, ato ese espíritu inmundo que está en esta persona, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Y si, hermano, la cosa ha venido desde mucho tiempo, entonces tenemos que mirar. Sí, esto es espiritual, porque el caminar y tanto tiempo y que esta persona no cambia con uno, entonces esto es espiritual, ¿sí? Entonces debemos de entender estas cosas, hermano, y como dice Isaías 11:1, que nosotros, ¿sí? El Espíritu del Señor, ¿sí? En él reposaron los 7 espíritus y el Señor ha venido a mi vida y Él ha traído esos 7 espíritus. Entonces es necesario que se enciendan estas lámparas, que se enciendan. Es como la menorá que tiene 7 brazos. Entonces que se enciendan estas lámparas en nuestra vida para que nosotros podamos caminar, ¿sí? Agradándole al Señor. Para que nosotros, como dice aquí en Isaías 61 en esta versión, ¿sí? Dice que se deleitará mostrando el respeto al Señor Yahvé y no juzgará según las apariencias, ni hará decisiones basadas en rumores, sino que hará justicia con los pobres. Ahí está, ¿sí? Que todo esto, la guianza del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Me dé esa sabiduría, me dé ese entendimiento y me guíe, ¿sí? Para conocer todas estas cosas. Entonces estamos viendo aquí en Isaías 11 que aquí se muestran los 7 espíritus, pero también nosotros podemos ver en personas que se manifiestan estos antiespíritus, ¿sí? O quizás en nosotros también se pueden manifestar estos antiespíritus y pues debemos de conocerlos para que así mismo entonces podamos hacerle esa ofensiva. En la parte número 1 ya habíamos hablado acerca del Espíritu de Dios y el Espíritu del maligno y sus 4 nombres, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo, ¿sí? Y Satanás y el dragón. Entonces aquí nosotros vemos, aún tengo una enseñanza en YouTube también de esos 4 nombres del maligno, que representan cada nombre. Entonces seguimos con el espíritu de sabiduría, ¿sí? Y entonces este espíritu de sabiduría en nuestras vidas, recordemos que el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo que le pidiera lo que él quisiera, que él, ¿sí? Le daría, y para que reinara, para que gobernara Israel. Y entonces él le dijo: Señor, yo necesito que me des sabiduría, porque para poder gobernar, para poder reinar en tu pueblo, Señor, necesito que me des sabiduría. Y entonces el Señor dice que le dio la sabiduría que no le había dado a ningún hombre, ¿sí? Le dio toda la sabiduría y entonces le dijo: y aún por cuanto no me pediste oro ni plata, te doy, ¿sí? También el oro y te doy la plata, te doy las riquezas. Entonces es bien importante, y en Santiago nos dice a nosotros que el que esté falto de sabiduría, pídala, que el Señor la haga en abundancia. Entonces ya es algo que nosotros tenemos el espíritu de sabiduría, podemos pedir sabiduría, podemos obtener sabiduría por medio de la palabra de Dios. Y entonces, pues, hermano, creo que podemos ser sabios porque hay los recursos. Solamente es de que nosotros los pongamos por obra. ¿Por qué no? Porque si no ponemos por obra esta sabiduría de Dios, entonces estará el espíritu de insensatez, ¿sí? Y entonces nosotros podemos ver un profeta, hermanos, que fue contra Barak, que fue contratado por Balaam para que maldijera al pueblo de Israel cuando estaba pasando por Moab. Y lo contrató e hizo altar para
maldecir al pueblo de Israel y le salían era puras palabras de bendición. Y entonces Balaam era un profeta, pero dice un profeta caído con ojos abiertos. Veía las cosas de Dios, pero era caído. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se fue al lucro, al dinero, a lo que Barak le daba. ¿Y sabes qué dijo? El consejo que le dio a Barak, porque Balaam no podía maldecir, sino que siempre bendecía al pueblo de Israel cuando hacía esos altares y hacía ese sacrificio. ¿Sabes cuál fue el consejo que le dio? Mándale mujeres moabitas y que ellos las cojan, las tomen por mujeres y que las mujeres los lleven a los ídolos de ellas. Tal cual, y el Señor se enojó con Israel. Entonces, aquí nosotros vemos la insensatez de Balaam de servirle al Señor, la insensatez del pueblo de Israel y aún, como nos dice la palabra de Dios en 1 Samuel 25, David estaba huyendo, ¿sí? David estaba huyendo porque a David le tocó que huir por el rey, ¿sí? Por el rey por el rey Saúl, y también le tocó que huir por su hijo, ¿sí? Por su hijo Absalón. Entonces aquí nos muestra en 1 Samuel 25, el rey David está huyendo y entonces va a una casa donde Nabal y donde Abigail y les piden comida para sus animales y para sus valientes, en el cual pues están hambrientos. Y entonces Nabal le dice que se vaya y no friega ahí. Y entonces él le niega que les dé comida. Entonces David se enoja y se va a ir contra Nabal y contra toda su familia porque no les dio comida. Entonces Abigail, la esposa de Nabal, se da cuenta de que él le había negado la comida a David y a sus valientes. Entonces cuando viene David a hacer la destrucción, entonces Abigail se presenta a él con la comida, dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Yahvé y vive tu alma, que Yahvé te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sea pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra ti, mi Señor. Qué sabiduría la de esta mujer para calmar al rey David. Y entonces le dice: aquí está la comida, aquí está todo. Perdona a este perverso, y era el esposo. No hagas caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Y él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Entonces, hermanas, es bien importante que nosotros vemos varias personas, varios momentos en la palabra de Dios de la insensatez de los hombres, ¿sí? Que en vez de actuar en sabiduría en un momento dado, actúan en insensatez.
Entonces, hermano, importante que nosotros podamos entender este antiespíritu, que nosotros muchas veces nos dejamos llevar por la ira, por la cólera, ¿sí? Nos dejamos llevar por esas cosas, por la carne, y entonces damos lugar a ese espíritu de insensatez. También podemos mirar el espíritu de inteligencia. El espíritu de inteligencia, el antiespíritu, es el espíritu de torpeza. Y nosotros podemos ver, hermanos, aquí a Daniel. Todos nosotros sabemos quién es Daniel, ¿cierto? Y sabemos cómo él actuó en este lugar donde estaba cautivo, donde habían llevado a todos los habitantes de Judá y los habían llevado cautivos a Babilonia. Y entre todos esos cautivos escogieron a los jóvenes para enseñarles la sabiduría, las lenguas, para que enseñarles todo lo de ese reino, ¿sí? Y entonces estaba David y sus 3 amigos que propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Esto es una inteligencia espiritual, ¿sí? Aquí opera el espíritu de inteligencia, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que esa comida no iba a ser de bien, porque esa comida estaba ofrecida para los ídolos y porque ellos se contaminarían con todo ello, con ese vino, con todo se contaminarían. La comida que se estaba ofreciendo allí era una comida que contaminaba y dañaba su ser espiritual, y ellos eran personas que estaban dedicadas a las cosas del Señor, tanto así que, como lo dice la palabra, que Daniel oraba 3 veces al día, ¿sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que este varón conocía al Señor, sabía las cosas del Señor, ¿sí? Había inteligencia, había sabiduría en él. Y ahí en Daniel 1:17 nos dice la palabra: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días, al final de las cuales ha dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. O sea que todo el tiempo del rey Nabucodonosor estuvo Daniel allí, hasta el año 1 del rey Ciro de Persa. Entonces podemos ver, hermanos, que mire tan precioso, porque aquí dice que el Señor les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y a Daniel tuvo entendimiento de toda visión y sueño. O sea que tanto en lo físico que ellos tenían que aprender de Babilonia, el Señor les dio conocimiento y les dio inteligencia y ciencia, y asimismo a Daniel le dio entendimiento de las visiones y de los sueños. O sea que ellos, la primera vez que Nabucodonosor tuvo ese sueño y que no sabía, eso no era la primera vez, porque Daniel ya era entendido en toda visión y en sueño. Entonces, cuando Nabucodonosor tiene ese sueño y que necesita la interpretación, pues ya Daniel tenía ese don de entendimiento de las visiones y de los sueños. Podríamos decirle al Señor que nos diera entendimiento de las visiones y de los sueños. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor,
Te pedimos, Rey Santo, Señor, que nos capacites y nos des, Señor, bendito Dios, el entendimiento de todas las visiones y los sueños. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Santo, Señor, porque muchas veces hay visiones que no entendemos, Señor, y sueños que no entendemos, Señor. Y Rey, gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces aquí, hermanos, estamos mirando el espíritu de inteligencia en Daniel y de sus amigos, y lo contrario a ese espíritu de inteligencia es el espíritu de torpeza, ¿sí? Si nosotros miramos, hermanos, este espíritu de torpeza, ¿sí? Operó, ¿sí? en el rey Saúl, ¿sí? En el rey Saúl operó ese espíritu de torpeza, y entonces lo vemos, hermanos, porque aparte de su desobediencia, ¿sí? Aparte de su desobediencia, operaba esa torpeza también en su vida. Y aquí en Primera de Samuel, versículo 13, capítulo 13, versículo 13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Yahvé, tu Dios, que te había ordenado. Pues ahora Yahvé hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Yahvé se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Yahvé ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Yahvé te mandó. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Entonces aquí podemos ver este espíritu, ¿sí?, de torpeza. Y aquí el profeta Samuel, o el sacerdote Samuel, le está diciendo a él que ha actuado locamente, ¿sí? Ha actuado torpemente. Y hermano, es interesante entonces que yo pueda, ¿sí?, entender que muchas veces nosotros actuamos torpemente. Nosotros no hacemos la voluntad de Dios. El Señor nos está diciendo cosas que hagamos, pero sin embargo nosotros no las hacemos. Y ahí estamos actuando con torpeza. ¿Por qué? El Señor le dice a Saúl, le dice que había desobedecido, ¿sí? Había desobedecido lo que el Señor le había mandado hacer, ¿sí? Y tan tremendo que es yo no soy amante de los números en esas formas, pero es el capítulo 13 y el versículo 13, que es como rebelión, ¿no? ¿Sí? Y entonces dice: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Yahvé tu Dios. ¿Cuál era el mandamiento? De que debía de matar a todo hombre, mujer, niño y animales en ese lugar que el Señor lo mandó. Sin embargo, él dijo: saquemos todos estos animales que están buenos para hacer holocaustos, ¿sí? Matemos a todo esto, ¿sí? Matemos lo demás, pero dejemos esto. Y hasta el rey de los filisteos también lo dejó, ¿sí? Y entonces el Señor le dijo: no hiciste como yo te dije. Yo te dije que mataras a todo, ¿sí? Yo te dije que hicieras contra él. Y él dejó a este rey, ¿sí? Él lo dejó. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros. Y ahí, hermano, usted lo puede leer allí en 1 Samuel 13, pero él no hizo conforme al mandamiento que le había dicho el Señor.
Entonces, hermanos, nosotros actuamos torpemente muchas veces cuando el Señor nos ha dado un mandamiento, nos ha dicho, haz esto. Y yo, por mi humanismo, mis emociones, mis sentimientos, soy mejor que Dios y puedo perdonar, puedo dejar de hacer una cosa por hacer lo que me parece a mí como más sensato. Él cogió y trajo a ese rey. Él no mató a toda la gente. Y el Señor, mire tan tremendo que le dijo que ya no iba a ser más rey de Israel. ¿Sí? Le dijo que había actuado locamente y que su reino no sería ya duradero. Y que él se buscaría un rey mejor conforme al corazón de él. Podemos ver también seguidamente el espíritu de consejo, y todo lo contrario a ese espíritu de consejo, ese espíritu de necedad, ¿sí? Lo contrario al espíritu de consejo es el espíritu de necedad. El espíritu de consejo es la instrucción precisa en las escrituras. Es la instrucción precisa. Por ejemplo, el Señor le da espíritu para hacer toda escultura a Bezaleel, le da ese espíritu de inteligencia, le da ese espíritu de consejo, le da ese espíritu de conocimiento para poder hacer todas las cosas que tenía que hacer, ¿sí? Bezaleel en la construcción del tabernáculo. Y es bien precioso, hermanos, que nosotros también tenemos el espíritu de consejo, y donde nosotros podemos mirar cuando se viene esa tentación, cuando se viene ese dardo del maligno para hacer lo malo. Y el espíritu de consejo nos muestra aún las cosas que pueden suceder desde antes. Nos puede suceder todo lo que puede pasar de lo que... Porque es el Espíritu Santo de Dios en el consejo, nos aconseja sobre lo malo, sobre que pueden contristar el Espíritu Santo, que puede pasar esto, que puede pasar lo otro, ¿sí? Tanto espiritualmente, la relación con Dios, como también en lo físico. Entonces el Espíritu de consejo nos da la dirección de Dios, de las cosas de Dios, y todo lo contrario que pueda uno hacer para contristar al Espíritu Santo. Entonces, todo esto, lo contrario al espíritu de consejo, es el espíritu de necedad, ¿sí? Entonces, hacer lo contrario de lo que Dios dice, así como lo que hizo Saúl. Entonces, allí ya hay necedad. ¿Por qué? Porque no es solamente una torpeza, sino que se está repitiendo siempre lo mismo. Entonces, ya el Señor dice, no, ya no puedo más. O sea, le he dado una oportunidad, le he dado 2 oportunidades, vayan zarandelos. Lo que hicieron con Pedro, ¿no? Dice, ¿por qué el Señor zarandea a una persona? ¿Por qué Satanás le pide para zarandearlo? ¿Por qué? Entonces, esto es la necedad que puede estar pasando, y que es lo contrario a lo que el Señor quiere. Ahí en 1 Samuel capítulo 26, el versículo 21 está hablando acerca de Saúl, y dice, entonces Saúl dijo, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa a tus ojos. Aquí es cuando David le está perdonando la vida a Saúl, que lo encuentra, ¿sí? Lo encuentra allá en una cueva, y él le quita hasta el agua, lo encuentra durmiendo, en otro momento lo encuentra es haciendo sus necesidades físicas, y entonces David le perdona su vida porque él entiende y él comprende, ¿sí? Ahí está el espíritu de consejo. Él comprende que él no puede tocar a un rey, él no puede tocar a un hombre que ha ungido Dios como rey. Tú eres el ungido del rey. Entonces él dice aquí, Saúl está diciendo
que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente, ahí está, el de perseguirlo al rey David, de perseguirlo. ¿Y cuál era la razón por la cual lo perseguía? Él estaba siendo rey, él era rey y que gobernó 40 años, ¿sí? Entonces él está diciendo, he aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. O sea, se ha equivocado en gran manera, ha actuado neciamente, torpemente, ha actuado contra Dios y contra David, el ungido de Dios. Entonces dice, he errado en gran manera. Versículo 22. David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela, y Yahvé pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Yahvé te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Yahvé. Y aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Yahvé, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Esto es precioso, hermanos, por lo cómo opera el espíritu de consejo, porque David vio que no podía tocar al ungido de Yahvé, y el espíritu de necedad en Saúl. Dice, vos sos más sabio que yo, vos sos más inteligente que yo, vos tenés más sabiduría. Mira, es que como le dice, Yahvé pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Yahvé te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Yahvé. Y esto es bien precioso lo que dice Saúl. Bendito eres tú, hijo mío. David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue, lo bendijo. Hasta en la misma insensatez, hasta en la misma necedad, lo bendijo a David. En Proverbios 22:15 nos dice la palabra de Dios, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de corrección le alejará de él. Y hermano, esto, pues yo que tengo hijos y son niños, pues uno ve la necedad de los niños, ¿no? Ve uno las cosas que pueden hacer, que es contrario a lo que uno les da la instrucción y todo ello. Y por eso nos dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Pero lo que son los mandamientos, o sea, la dirección, la corrección, la vara, también lo alejará de esa necedad. Es precioso lo que el Señor nos enseña a nosotros. Después tenemos el espíritu de poder versus el espíritu de debilidad. Y ya hemos hablado entonces acerca del espíritu de poder o el espíritu de fortaleza, que es el que me fortalece a mí en mi debilidad, en mi debilidad, que yo pueda caer en el pecado, que yo pueda irme contra el Señor. Entonces veíamos la palabra de Dios, lo mirábamos en di al débil, fuerte soy, ¿sí? Es algo bien bonito que nos dice Joel, ¿sí? Di al débil, fuerte soy. Y aquí entonces nos muestra a nosotros la palabra de que nosotros debemos de entender que aún Sansón tuvo esa fuerza, tuvo ese poder y todo ello, pero
lo venció el área sexual. Y el Señor a mí me decía a mí, por medio de mi hija, cuando ella estaba pequeña, tenía por ahí 3 años, 4 añitos, y el Señor me decía a mí, fuerte pero valiente. Y entonces esta es una valentía, este espíritu de poder es el que nos ayuda a estar firmes en la santidad, firmes en la pureza, firmes en la obediencia. El espíritu de poder entonces nos va a dar esa firmeza, ¿sí? Nos va a dar ese poderío, ¿sí? Para poder, ese dominio propio. Es como decir, el espíritu de poder es que yo tenga más fuerza de voluntad en el dominio propio para guardarme al Señor. Sansón tenía poder, tenía fuerza y lo habían levantado para ir contra los filisteos, pero sin embargo fue débil en su área sexual, ¿sí? Y por esa área sexual fue vencido por el mal. Entonces, hermano, nosotros podemos tener debilidades en nuestro ser, ¿sí? Y es importante que estas áreas que son débiles en nosotros, y por eso el Señor nos dice en Efesios 6:10, nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Joel nos dice, Joel 3:10 nos dice, di al débil, fuerte soy. Entonces, este espíritu de debilidad tiene que ver con la naturaleza caída nuestra, mis hermanos, ¿sí? Este espíritu de debilidad es en el cual, como le decía yo, cuando tenemos la baja autoestima, entonces vamos a decir que no podemos, vamos a decir que nos da miedo, vamos a decir todo lo contrario al espíritu de poder o de fortaleza, ¿sí? Entonces podemos decir que no tenemos fuerzas, que no tenemos valor, que nosotros siempre hemos hecho lo malo y hemos perdido y nunca hemos ganado, ¿sí? Y viene el desánimo, el desaliento, viene la pereza, ¿sí? El no puedo. Todo esto tiene que ver con el espíritu de debilidad. Y esto tiene que ver con el enemigo mismo, ¿no? Entonces, esas son las armas del enemigo. Las armas del enemigo tienen que ver con que yo me sienta desanimado, ¿sí? Cuando yo me siento desanimado y desalentado, y cuando yo me siento que no puedo contra algo que se está levantando contra mí en el pecado, en la santidad, que se hace levantándose, y entonces, digámosle aún esas áreas carnales que no puedo dominar. La palabra de Dios nos dice sobre las áreas de la carnalidad en Efesios, nos habla a nosotros, y en Gálatas también nos habla a nosotros sobre la obra carnal, ¿sí? Lo que es nuestra carnalidad. Y nosotros, eso se nos puede volver una fortaleza en nuestras vidas, y nosotros vamos a decir que no podemos, y mejor me retiro de la iglesia, y mejor me voy del discipulado, y mejor me voy de esto y lo otro, pero es, hermano, el enemigo ganando el terreno. Entonces el Señor nos dice ahí en Efesios, nos dice sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, esto, cuando nosotros se nos levanta y se nos encrespa una debilidad de estas carnales, porque tiene que ver con las
o sea, la naturaleza caída nuestra, ¿sí? La debilidad nuestra, el pecado, o sea, la parte carnal que se ha levantado en nuestras vidas o que predomina y que yo la debo de someter con el espíritu de poder. Entonces le llamamos a espíritu de debilidad a toda esa obra carnal que en nuestras vidas dejamos y nunca le hacemos frente a esa área que necesita ser sometida y llevada a la cruz. Por eso en Joel 3:10, como lo decíamos anteriormente, dice: forjad espadas de vuestras asadones, lanzas de vuestras hoces, o sea, conviertan esos asadones en espadas y conviertan esas hoces en lanzas. Di al débil, fuerte soy. Entonces aquí nos está diciendo el Señor es de que, mire, convierta esas áreas, ese lugar, esas cosas que usted tenía, esas armas que usted tenía para la agricultura, conviértalas en instrumentos de guerra contra el enemigo. ¿Sí? Entonces tenemos el espíritu de poder, el espíritu de consejo, de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, de temor a Yahvé. Conviértalos. O sea, esas áreas que no ha podido dominar, llévelas a la cruz, dígale al Señor: Señor, no puedo. Ayúdame, Señor, con esto que estoy combatiendo y no puedo, con esto que me ganó lugar. Ahí es donde yo puedo trabajar con el espíritu de poder en estas áreas del espíritu de debilidad. Está el espíritu de consejo, y lo contrario a este espíritu, el antiespíritu, es el espíritu de ignorancia. El espíritu de consejo nos hace reconocer quién está hablando, el de discernir las palabras, si son de parte de Dios o de parte del enemigo, si son de bendición o son de maldad. Y déjeme decirle, hermano, que esto es bien precioso porque el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en la segunda carta a los Corintios, dice que nos unamos en yugos desiguales, ¿sí? Que somos templo de Dios viviente y qué concordia hay Cristo con Belial, ¿sí? Allí está empezando a haber unas diferencias. Entonces debemos de conocer, ¿sí? El conocimiento nos hace reconocer las cosas que nos están presentando, las cosas con quién estamos caminando, porque dice: ¿qué concordia hay Cristo con Belial? ¿Sí? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Por qué voy a estar andando para arriba y para abajo con un incrédulo que me va a estar criticando todo y que me va a hacer dañar la fe, y que por tener a mi amigo entonces voy a ceder mi terreno en algunas cosas? Entonces dice: ¿qué concordia hay Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y los recibiré, y serán para vosotros, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es muy importante, hermano, que yo lo pueda conocer, entender, masticar, que, hermano, fui escogido, fui apartado como hijo de Dios. Y, hermano, ¿qué ando haciendo? ¿Qué ando haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Entonces el espíritu
de conocimiento me hace entender, me hace discernir las palabras con los que yo hablo, con mis pensamientos mismos también, hermano, y el tiempo que yo debo de estar con el Señor. El espíritu de ignorancia es todo lo contrario, ¿sí? El espíritu de ignorancia, el apóstol Pablo le habla a Timoteo, ¿sí? En primera de Timoteo, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 13, le está diciendo: y habiendo yo sido antes blasfemo, o sea, en el hombre viejo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Óigalo bien, el apóstol Pablo lo hacía por ignorancia, porque no conoció el tiempo, sí, en que el Señor había cambiado el tiempo del antiguo pacto por el nuevo pacto, sí, porque el apóstol Pablo fue levantado ya en el nuevo pacto, donde ya se estaba evangelizando, donde ya se estaba predicando, y entonces él fue un perseguidor de los cristianos. Y el apóstol Pablo está diciendo ahí en el versículo 13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Entonces, este espíritu de ignorancia, este espíritu de incredulidad ha permanecido en nosotros y se va contra el conocimiento, contra el espíritu de conocimiento de Dios. Pero entonces es nosotros identificarlo y poderlo tener en cuenta, de que allí hay algo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Ahí se levanta algo en contra de lo que Dios quiere y anhela en mi vida. Y eso es lo que yo tengo que ver, porque pues el enemigo nos va a colocar pereza, nos va a colocar desánimo, nos va a colocar desaliento, ¿sí? Nos va a colocar esas cosas. Pero yo me puedo levantar contra todas esas cosas. Pero cuando ya hay pensamientos que van contrarios al conocimiento de Dios y todo ello, ahí yo sí debo de prestarle atención. Y el apóstol Pablo actuó, óigalo bien, en ignorancia e incredulidad, actuó persiguiendo a la iglesia de Cristo, ¿sí? Y fue blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Pero por qué? Porque estaba en la ignorancia y no creía en el Mesías Rey, hasta que el Señor se le manifestó a su vida. Allí en Mateo 22, el versículo 29, me disculpa, hermano, un momento, yo que tengo aquí Mateo 7, me disculpa, voy a mirar Mateo 22, el versículo, si lo tenía mal, el versículo 29 me dice la palabra de Dios: entonces respondiéndose Jesús les dijo: erréis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, le estaban preguntando al Señor que si una mujer se casaba con un hombre y se moría, y después se casaba con el hermano, y después así con los 7 hermanos, en la resurrección, ¿de quién será mujer? Y porque todos la tuvieron. Y entonces el Señor respondió y les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces muchas veces el espíritu de ignorancia, y estos eran estudiosos de la Biblia, esto tenía que ver entonces con ese espíritu que estaba en sus vidas, ¿sí? Ese espíritu de incredulidad, ese espíritu que había en ellos, que tenía esa ignorancia de todo lo profundo de Dios, ¿sí? Ahí es donde nosotros debemos de cuidar, hermano, cuando viene alguien
preguntándonos algo, ¿no? Y puede haber un espíritu de ignorancia o puede haber un espíritu donde quiera levantar discusión, y el Señor nos dice que no discutamos por la palabra de Dios, que no discutamos por ella. Y entonces, pues es entendible que el apóstol Pablo, como lo veíamos ahora, él actuó en ignorancia, él no sabía, ¿sí?, de esta persecución que estaba haciendo, ¿sí? Ahora miramos entonces el espíritu de temor de Yahvé. Nosotros estábamos mirando entonces que el espíritu de temor de Yahvé es el espíritu donde nosotros vamos a respetar al Señor, donde vamos a caminar en ese respeto del Señor y vamos a honrarlo, vamos a darle gloria, ¿sí?, aún por las cosas que nos puedan estar pasando. Pero la falta de temor de Dios, sí que nosotros caemos en ese espíritu, hermanos. Sí que ese espíritu, ¿por qué, hermanos? Se los digo que caemos en ese espíritu de falta de temor de Dios, porque muchas veces hacemos cosas que sabemos que no son de Dios, que a Dios no le agradan, y sin embargo las hacemos. Entonces no tenemos respeto ante el Señor, no le damos la honra, no le damos la gloria. Lo hacemos nosotros primeramente, lo hacemos carnalmente. Cuando tenemos esa falta del espíritu de temor de Dios, cuando está operando ese espíritu de falta de temor de Dios, es cuando nosotros hacemos lo que nos da la gana. Como lo dice la palabra de Dios, que Israel no tenía jueces, no tenía rey, no tenía nadie que los custodiara, entonces hacían lo que les daba la gana. Y estaban diciendo, danos rey como las demás naciones. Eso fuera lo que pedían. Entonces por eso el Señor les dio de rey a Saúl. ¿Por qué? Porque lo estaban pidiendo era el pueblo. No era un rey conforme al corazón de Dios, que Dios les dijera, les voy a dar este rey. No, era el rey que pedían ellos. Entonces le dieron un nombre alto, le dieron un nombre, y mire lo que pasó con Saúl. Sin embargo, el Señor les da el rey conforme al corazón de él, que es el rey David. Entonces, muchos sí hemos caído en este espíritu, hermanos. Mucho hemos caído que no hemos tenido temor de Dios y hemos hecho cosas que a Dios no les ha agradado. Hemos hecho el pecado, hemos trabajado en la carnalidad. Por eso les digo hemos, porque me involucro entre esas cosas. ¿Por qué? Porque aún debo de caminar, estoy en el camino de la perfección y debo de seguir caminando en pos del Señor. Y que cada vez el Señor nos fortalezca en este espíritu de temor de Dios para combatir toda desobediencia, para combatir toda carnalidad. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te pedimos, Rey Santo, Señor, que nos ayudes, Señor, en este caminar contigo, Rey, así como dice, por torpe que sea, Señor, no me saldré del camino, Señor, bendito Rey, pero ayúdame a no abrir brechas en el camino y que el enemigo se meta, Señor, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, Rey Santo, Señor, que se encienda esa lámpara, Señor, del espíritu de temor de Dios, Señor, para, Señor, bendito Dios, hacer tu voluntad, Señor, para caminar obedientemente, Señor, en lo que tú nos estás hablando, Rey Santo, Señor, y poder así, Señor, en el temor tuyo, Señor, combatir ese espíritu de ignorancia, Señor, ese espíritu de debilidad, ese espíritu de necedad, Señor, ese espíritu de torpeza, Señor, ese espíritu de insensatez, Señor, y aún todo dardo de fuego el maligno, Padre Santo, Señor, que pueda, Señor, levantarse en mi vida, Señor, el temor a ti, Señor, y honrarte, obedecerte, Señor, y caminar en tus caminos en santidad, en amor y en pureza, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pido, Rey Santo, Señor. Que seas tú operando, Señor, bendito Rey, Señor.
en cada uno de mis hermanos, Señor, y sean fortalecidos en su hombre interior, Señor, y puedan conocer las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Oh Rey, gracias te damos, Señor. Gracias, Santo Espíritu de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias te damos, Rey. Amén y amén.